Miguel Bogado, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta es la Liga Ambarete Guaraní. Lo abre, la apertura oficial lo hace el amigo ¿quién? A ver, el amigo Miguel Bogado, ¿eh? ¿Cómo andamos, Miguel Bogado? Tranquilo. Tranquilo, pasa, ¿eh? Bien, vamos a ingresar rápidamente a la sala. Martín, ¿se me puede enviar, por favor? ¿Ya entraste? Veo que carreta de esa computadora, ¿eh? O casi se dijo, los van a cobrar y defenderse. Ahí está. Martín, acá está ID y contraseña. ¿Ya tenés? ¿65? Sí. Cualquier otra cosa envíen. Muy bien, a ver, Francisco Peralta. Se pone un saludo para el clan Chaco. De Bajo Chaco dice Francisco Peralta. Claro que sí, mi cuate, un saludo muy especial para los chicos quienes conforman el clan Bajo Chaco. Voy a dejar la música. A ver, aguanto Bio Prime, dice Miguel Bogado. Ahí está, muy bien. Ya les digo quiénes son los que van a estar participando. El primer equipo, o sea que los dos primeros equipos en entrar al campo de batalla va a ser los chicos del Team M60 versus los chicos del Team CDF. Muy bien, a ver. Saludos a mi amigo Aguante, dice Ábalos, ¿cómo estás? Saludos muy especial a los chicos quienes conforman el clan Abramita Parabay, en especial al amigo Ábalos, quien es el líder del clan Abramita. Ahorita Ábalos, haciendo el aguante como siempre. Muy bien, a ver. Recordamos que los chicos del Team M60 van a jugar versus los chicos del Team CDF. Muy bien, ya están presentes ahí los chicos. Está Keviño, Jonas, Coscu, Totu, Silva, Adán, José, Mati, Javi, Rodrigo, Smoke, Alan, Fabián, Ander, Paco y... como es Kirio. Muy bien, del otro lado está Kosu, Sebas, Nico, Gonza, Emanuel, Coronel, Suri, Tommy, Mati, Foiki, Orue, Black, Poenic, Gael y KN. Muy bien, a ver, me acompaña a disfrutar la partida el amigo Martín. El THC Propet, Ahí el otro no sé quién es. Muy bien, un saludo muy especial al amigo Adrián, al amigo Max y al amigo Idi Gonza, a los chicos quienes hacen posible esta Liga Barete Guaraní. Muy bien, estamos esperando para dar inicio a lo que va a ser la primera partida del día. Un saludo muy especial a todos y desde ya de antemano muchas gracias por estar acompañándome. No se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicas.
35 iniciamos, dice ahí en los comentarios, A ver, luego de esta partida, ¿la van a estar jugando quién? Los chicos, el clan Tío Cartes versus Descarte. El Tío Cartes versus Descarte, Qué coincidencia, en el sorteo salió. Eso va a ser las 20 horas, señoras y señores. Luego de eso, 20-30 horas, estaremos con los chicos de Druggy Trap y los chicos de 4X Team. Así es, señoras y señores, 20-30 horas. Entonces estaremos con los chicos de Druggy Trap versus los chicos de 4X Team. Seguidamente, 21 horas, los chicos de veteranos van a estar jugando con los chicos de Masterfire. Así es, a 21 horas va a ser ese encuentro. Y por último, el último encuentro, la quinta sala, va a ser los chicos de JG Sport y los chicos del clan Garra. 21-30 horas entonces va a ser ese encuentro. Muy bien, las reglas, es el formato de 16 versus 16, color de ropa, pechera y pantalón, blanco y negro. Muy bien. Está prohibido segadoras, minas, AW, lanzagranadas, la pistola pesada, pistola pesada, pistola de sala, vaya a ver la pistola de sala, pistola pesada, Si el avión pasa mal, se puede pasar por el lado contrario, pero sin lootear, dice, Usar autos solo y nada más hasta marcar la zona. Muy bien. Prohibido el uso de bug o hack. Está prohibido usar ballesta. Lo que está permitido usar todo tipo de arma que da el juego, como BSS, plasma y granadas. Muy bien, entonces se puede usar plasma y granadas. También de la BSS. Se mata al marcar la primera zona. Son las reglas. Son las reglas entonces que se impusieron para esto que es la Liga Mbarete Guaraní. Así es, señoras y señores. A ver. Muy bien, suerte a todos y que gane el mejor. Vamos a esperar ya que den inicio a esta sala. Vamos a ver qué dicen los chicos en los comentarios. La hipólima, a ver. Suerte para los que juegan, capo, dice a Richie. Gracias, Richie. Un saludo muy especial a los chicos del BTK. El amigo Richie, ídolo Richie. Siempre ahí apoyando el canal. Gracias. Mi amor, lo que soy, dice, no, ya pierna. Ángel Adrián, ya te envié saludo ya. Tarde ya viniste a no escuchar tu saludo, ahora tenés que retroceder o adelantar el directo. No, mentira. A los descartes los descartamos. Dice Perubi, ¿cómo estás, Perubi? Muy bien, lo van a jugar los chicos del clan Descartes. Cambié y con el Romandas ahí en la blanco. Vamos a modificar la regla. Ay, tela, tío. No, mentira, Bueno, de naranja entonces prefirieron venir los chicos, Perfecto, Con tal de que la ropa sea igual. Del mismo equipo, pero no todo igual. Muy bien, acá ya lo tenemos a los chicos del clan Descartes versus los chicos del clan Tío Cartes, No escuché, dice Ángel. Perdón. No, mentira, un saludo muy especial a los chicos quienes hacen posible lo que es la Liga Mbarete Guaraní, al amigo Irigonza, al amigo Adrián, al amigo 41, no. Así es, a ver, ¿quién más? Ya dije todo, Guriba, ya me olvidé todo ya. Al amigo Maxi también, el líder de la eSport 77, un saludo especial para él. Muy bien. Le damos inicio entonces a la primera sala de la noche. Y de los 41 dice, manda saludo al clan Bajo Chaco, dice Diego Báez, un saludo muy especial a los chicos quienes conforman el clan Bajo Chaco, de parte del amigo Diego Báez y de parte del amigo 41 PCD. Muy bien, señoras y señores, 30 jugadores, ya tenemos las reglas, ya. A ver, OKP dice Andrés. Y más si está expectando contigo ese. Él el J7. Ahora le voy a enviar la solicitud de buenos. Ya está, ya. A ver, los chicos, no sé cuáles son. Estos son los chicos. Este va a ser casi en internet. Entramos yo y piro y mata. Muy bien. Trato. Este es el que está en pantalla. Voy a fijar ahí el chat del amigo Adrián para que pueda ver su chat. A ver.
A ver qué más llegó ahí los chicos en los comentarios. Saluda a Capé, dice Andrés. Un saludo especial al amigo Andrés que vino a acompañarnos aquí. Gracias por estar aquí. Buenazo, dice Gustavo Argüello. ¿Cómo estás, Gustavo Argüello? Un saludo especial para vos, mi cuate. Gracias por estar aquí. Un saludo para Javi, dice Francisco Peralta. Gracias, Francisco Peralta. Muy bien, seguimos. Este es Ander, el que está en pantalla. Vamos a ver. Perfecto. Lo están jugando los chicos del Team M60 versus los chicos del Team CDF. Muy bien, los chicos de M60 son los chicos de color naranja. Me dicen, estos son los chicos del Team M60. Está representado por Kediño, Jonas, Coscu y Toto. Los chicos que le conforman el Team M60. Muy bien, por el otro lado están los chicos del Team CDF. Ahí está conformado por KN, Gael, Poenic y Black. A ver, un momento. Fire Clan, hoy go, dice Rancio. ¿Cómo estás, Rancio? ¿Vale por dignar? ¿Cuáles son los clanes que juegan? Dice Andrés. voy a poner en la descripción del video un ratito. En un momento pondré ahí la descripción, también las reglas. Ahí mientras esperamos que marque lo que es la primera zona, entonces voy a poner ahí en la descripción del video los equipos que van a estar participando hoy con sus respectivos horarios. Foiki, este es Foiki Paraguay, representando a los chicos de CDF. Muy bien, ahí está llegando en ese sector los chicos del Team M60, los chicos que vinieron de color naranja. Vaya pedazo. Entre 3, el Team 6 solamente entraron entre 3. No le cargó a uno su juego. Muy bien, este es Fabián que está en pantalla. Faltan 15 segundos para que indique la primera zona. En pantalla los chicos del Team M60. A ver, ahí puedo modificar la descripción. En una hora entró en mi computadora ahí. Muy bien, ahí está entonces en la descripción del video los equipos quienes participan, quienes van a estar jugando aquí en vivo a través del canal, mientras que ya tenemos marcado lo que es la primera zona, habilitando así la matanza entre estos dos equipos. Nada más queda desear buena suerte y éxitos, que gane el mejor equipo. Se viene F13, dice Ñañalo, ¿cómo estás? Frontera 13, dice, un saludo especial a los chicos de Frontera 13, también el amigo Ñañalo. A ver, aguante bajo Chaco, dice Darío Ezequiel, ¿cómo estás? Darío Ezequiel. Lo tenemos en pantalla al amigo Paco. Ahí está Paco del Clan Moopio, representando a los chicos del Team M60. En fuerte declaración ahí da amigo Rancio. Que ya salió del closet, fuerza nomás. Muy bien, este es Rodrigo llegando en el sector. No le importa nada a este muchacho, el danger no es nada, dice. Y atraviesa por el mismo de él. A ver, creo que ya tiene en pantalla a alguien. No pasa nada, Este es Suri. Ojo que se están por encontrar estos dos equipos que están participando. A ver, ¿se escucha el sonido del juego? A ver. A ver, Diego Báez. Pasa que ayer tuve un problema, o sea que no fui yo el que tuvo el problema en mi trabajo. Yo soy... no mando por mí mismo. Ojo que tenemos problemas, el Team 6 que ya tiene visualizado al enemigo. Y falleció el hermano de mi compañero de trabajo y tuve que ir a cubrirlo nuevamente. Por eso nada más mi cuatro. Yo escapó de mi posibilidad de poder transmitir el día de ayer. Y tuve que dejarle a la amiga para que pueda transmitir ella. Por eso, pero un saludo muy especial a los chicos del clan Bajo Chaco. Para la próxima vamos a estar a full con ellos. Ojalá no sufran ningún imprevisto más. 2 días de seguido tuve que estar a trabajar. Yo hago guardia a la noche. De 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y me tocó hacer 2 días de seguido.
porque no avisó el tipo que iba a fallecer. Pues eso, hermano, no me digas que está el 141, 151 en la cabeza por parte de Corel. Corel es un programa para editor. A ver, vamos a ver, casi lo tumbaron a Corel, se cubre. A ver, vamos a ver cómo te va. Vos estás de guardia 41, sí, así es, nadie te preguntó, sí me preguntó, ahí el amigo Diego Páez. Así que tranquilízate, mucho tranquilí, mi socio, Este es Zuri, ojo que a Zuri lo quemaron también, un poquito de parte de atrás, pero no pasa nada. Alan aguantando también en esa posición. Se enfrentan los chicos del Team M60 versus los chicos del Team CRF. Muy bien, no sé si digo bien, pero ya José en el lado. Muy bien, a ver, este es Javi. Javi es el que está en pantalla. Javi que está en la quiebra, no tiene chaleco, casco, muy bien, vamos a ver a Roger Vera. ¿Cómo estás, Roger Vera? Ahí está Zuri tratando de conectar con esa M60. 20 más 20, 40 de daño. Vamos a ver. Siguiente, este es Manuel. Manuel acompaña a Corel, que se va también. M14 también para él. A ver, por su parte, Fabián con su escuadra. Yaula, caña, ajeno, cuña, ajeno. Sí, más caña, No. Esas cosas no se hacen, Vamos a ver, los chicos del Team 8 son los que se van al rush. En problema está Kosu que está en el piso. Ya Nico llegó ahí para salvarlo. No sé quién fue el que llegó para salvarlo, pero están en serios problemas. Ahí está Sebas. Opa, sigan a lo suyo. Ahí Sebas retrocedió otra vez. Vamos a ver a Nico que está llegando en ese sector. Kosu también, Kosu que está sin chaleco. El Team 7 es el que está metiendo presión en ese sector. Ander en el piso. A ver, Fabián conectando con esa M60. Dale, ídolo, mil gracias, dejen su like, gran persona ese Diego Báez. Legalmente fue imprevisto, no mami, incluso yo le pagué a la que me reemplazó para que no dejarle en bola a los chicos de la liga en Balete. No quiero. El sistema no fue. Escapó nomás posibilidad de mi cuate. Pueden organizar un cuadrilátero, La próxima que organice un cuadrilátero voy a invitar a los chicos de abajo, Chaco, Así que ya está mi cuate. Vamos a estar en contacto, muy bien, este es Foiki que recibe daño. Lo quemaron desde la parte de atrás. Lo dejaron sin chaleco, Con un pixel de vida se quedó. Ese chaleco que quedó a nada. Ahí está Kirio avanzando con todo, representando a los chicos del Team M60. Vamos a ver, señoras y señores, quién se queda con esta primera partida. El chat se desconectó ahí, igual. ¿Será yo nomás? ¿O no? Ojalá te avise el próximo que se va a morir, así evitamos imprevistos. Tuve así que tiempo de conseguir otro, porque se iba a hacer sin transmisión, No sé, parece que ese fue no sé, parece que mi computadora lo bloqueado o no sé qué. Saludame, dice Junior Páez. Se ve que sigue el chat. Un saludo especial al amigo Junior. Muy bien, señoras y señores. Tenemos marcado lo que es la segunda zona. Todavía en pleno combate los chicos de CRF versus los chicos del Team M60. Este es Orue que la está haciendo. A mí me aparece todo negro. No veo nada, dice Álvaro. ¿Será? Sin conexión a internet no puede ser. ¿Será? Muy bien. ¿A alguien más le aparece en negro? Este es Mati tratando de conectarlo de daño con esa XM8. ¿Cómo, Martín? Gracias. Muy bien. Ojo que lo tumbaron a Pingui que está en el piso. En serios problemas. Pingui ya lo levantaron rápidamente. Oli dice Cele Gauna. ¿Cómo estás, Cele? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, guapa? Ahí está Pingui que lo dejaron muy tocado. José también que va avanzando ahí. José que ya no tiene chaleco. Prácticamente está sin casco también. Sale bien 41, dice Francisco. Gracias, Francisco Peralta, mi guate. Mi computadora nomás lo que es. O lo que hace computadora. Posiblemente nos quedamos sin música también, Sí. Muy bien, este es el Foiki. Vamos a tratar de solucionar en cuestión de segundos. No es importante conseguir la música, ¿no? Ay, a mí no me... Jaja, dice Álvaro. Recargar. Ojo que se encontraron ahí de frente. Foiki que retrocede. Pingui que trata de conectar algo de daño. Javi que está llegando ahí en ese sector con los chicos del Team M60. Vamos a ver cómo termina esto, señoras y señores. Vamos a ponerme allá. Pero no puedo poner cualquier música, porque el copyright.
Muy bien, vamos a ver, quedan 18 jugadores todavía aquí en la primera sala que se está jugando el Team 1, me dice el amigo Martín, vamos a verlo a los chicos del Team 1, ahí están en serios problemas, parece que se perdió una moneda ahí, entre todos lo están buscando, ahí ya lo va a ayudar a que se levante Coscu, qué grande Coscu, ahí está salvando la vida a su compañero, el amigo Coscu, muy bien Silva, creo que quedan 11 jugadores, Javi, ¿quién más? Vamos a hacer la revista, ahí está, todavía quedan 2 jugadores. Ojo que la superioridad numérica es para los chicos del Team M60, A ver, llegué, dice Cele, bienvenida Cele. Así como que no, claro que sí. ¿Para qué te digo que no, sí, Y gustos aguaje. Ni andu la música con copyright, no, o si no, youtubeazo, o sea. Ojo, los chicos de CRF se quedaron con 2 jugadores, están retrocediendo con todo. Por su parte, los chicos, a ver, del Team M60, los están buscando todavía, seguramente en el conteo. En el conteo les sale que todavía quedan 2 jugadores, 2 infiltrados en esta sala, para que los chicos del Team M60 se adueñen por completo de esta sala, señoras y señores. No se olviden de ir dejando su buen like antes de que se olviden, no cuesta nada y motiva bastante a seguir trayéndoles más directos, más no. Muy bien, ahí está Paco. Vamos a ver los chicos de CRF que quedaron con 2 jugadores, 2 contra el mundo están ahora mismo, señoras y señores. A ver, vamos a desconectar y volver a conectar. ...41 grande, dice Álvaro, gracias Álvaro, y es victoria para los chicos del Team M60, sí señoras y señores, los chicos de M60 lo hicieron con 9 jugadores, 9 jugadores vivos, ahí está Keviño que se convirtió, 2 kills, Josías, 1 kill, Cosco que se hizo 2 kills, a ver, Silva, que completó el equipo, toda la asistencia, es de José, 3 kills, Mati con 1 kill, y Javi con 2 kills, no, Ibera, es Fabián, 1 kill, Paco con 3 kills, ahí está. Para que de esta manera los chicos del Team M60 se consagren victoriosos de esta primera sala que se está jugando aquí en vivo a través del canal, Ahí está, y puso para llenar la música, ni antojo de duda. Está grave ese, güey. Muy bien, ¿qué? ¿Cuál es la entrada? Seguramente falta limpiar bien porque de 3 computadoras viejas, darme uno. Por lo menos sí que suena, es un milagro que suene, Aquí, doña Cauta, ¿qué va a hacer? O para la selfie, doña Cauta, ahí. ¡Ah! Se dio cuenta. Ahí está festejando la victoria de los chicos del Team M60, Saludame, dice Bocado Lucas. ¿Cómo estás, Bocado Lucas? Ahora voy a leer otra vez los comentarios. A leña mojada y cosas de computadora. No vaya a llevar nomás. Muy bien, acá vamos a leer, Ahora va a jugar el clan Tío Cartes, dice Cele Gaona. Así es, Cele, así es, guapa. Va a jugar los chicos del Tío Cartes versus los chicos de Descartes, Qué coincidencia, ¿verdad? Los chicos de Tío Cartes versus los chicos de Descartes, muy bien. Ya una loca, ella le dice. Erul. No, hay que cuidarse, chicos y chicas, Hakula viene, te quiero, capo, dice Bocado Lucas, yo también te quiero, mi cuate, muy bien. Están terminando así los chicos del Team M60. Vamos de Carte Guacho, dice Yamir Mendoza. Junior Pérez, lo que pega el líder de Bajo Chaco, dice Junior Pérez. Saludos, por favor, dice Cele Gaona. Un saludo muy especial, claro que sí, como no. Muy especial a la amiga Cele Gaona, que llegó para apoyar a los chicos del clan Tío Cartes. Ñandula Vallenato ahí, Roger García. Ahora recién estoy leyendo los comentarios, Muy bien. Así se consagraban victoriosos de la sala los chicos del Team M60. Rápido terminen, chicos. ...41, ¿cómo le hago para jugar contigo? Dice Andrés. Escribime en el Instagram,
Estoy como 41 PC. Voy a agregar ahí mi canal de. Mi canal de Instagram. Ahorita canal de Instagram. Es Sadro 41. Como 41 PC nomás me va a encontrar en todas las redes sociales. En Facebook, en Instagram, Twitter, no hay por ahí. Tinder ahí. Baduba y tal cacalativo. Muy bien, vamos a dejar de decir estupideces y vamos a ver cómo ya que termine la sala. Vamos a jugar, vamos a ver jugar a los chicos del clan Tío Cartes versus los chicos de Descartes. Sí, señoras y señores, estamos esperando a que nos pasen. Ya tenemos ya de contraseña. ¿Ah? Sí. Ahí está la victoria para los chicos del Team M60. ¿En serio no encontraste mi Instagram? No puede ser. 41 PC a 7 no. Voy a buscar acá. Envíame mi... Por favor. Qué grande el amigo Martín. A ver, un ratito. ¿Te paso ID y contraseña? Es 65 28 215. Anina. Alexis Ortigosa, bienvenido al canal, mi cuate, gracias por tu suscripción. Ahí están los chicos del clan Tío Cartes, ya en la sala, presente ya para la acción. Está Darker Pom Pom, Pom Pom, Carlos, Fénix, John, está Stark, Smoke, Skill, Sigora, Sasuke, Ramírez, Al Capone, Shenron, ay puta la cabeza, Gonza, Shenron dice, no, Gonza, Koba y Shakeche. Muy bien, son los que van a ser los que representan los chicos del clan Tío Cartes. Por el otro lado, los chicos de Descartes ingresando a la sala. A ver qué dicen los chicos en los comentarios. Qué bello mi clan, dice Cele Gaona. Bugado Lucas, ¿cómo estás? Bugado Lucas, Seguí así, capo. Yo sé que vas a llegar a una meta, dice. Gracias, Lucas Jugado, qué grande, mi gran amigo. Saludo muy especial a los chicos quienes conforman el clan Ovido Prime. Coa Capo, dice Alexis Ortigosa. Vamos a Descarte, pa, dice Yamir. Gracias, Yamir. Saludos a los chicos de Descartes. Muy bien, vamos a ir dejando su buen like. A alguien no le gustó, Amaneció de malas y vino y no me gusta el video de 41. A ver. Quiero modificar la descripción nuevamente.
Saludame en directo, dice Paco. Un saludo especial al amigo Paco, ahí que pidió saludo. Muy bien, ingresando ya de a poco los chicos de Descartes. Tío Cartes, el mejor clan de Paraguay, dice el John González. Ya está, amigo John, gracias por estar aquí. Acabo de encontrar tu Instagram, dice, a mí todavía no me carga, por eso todavía no puedo modificar mi descripción, Cele. Y vos ya encontraste otra vez mi Instagram, ¿eh? Qué grande, Cele. Seguime y te sigo. Así es. Bien, acabo de colocar ahí en la descripción del video a mi Instagram, Fénix, ahí dice Gonza. Ah, no, así no. Seguime, dice Cele. Claro que sí, te voy a seguir. Coa, una máquina, dice Sandy Escobar. ¿Qué dice? Lo ya playa, pa' que no. Evelyn Franco, suerte a los del clan Tío Cartes, dice el amigo Evelyn Franco. Gracias por estar aquí, Evelyn Franco. A ver, Cele Baez, ya está seguida. Andrés García también, seguido. En el Instagram. Pendiente, dice Cele Baez. Vamos, Tío Cartes, que podemos, dice John González. Evelyn Zamor, dice Alexia Ortigosa. Espectacular la transmisión, amigo, dice John González. Gracias, mi cuate. Qué suerte que te esté gustando. Ahí no te olvides de ir dejando tu buen like. Ahí estoy viendo cómo se están coordinando, están ajustando los últimos ajustes para dar inicio ya a esta segunda sala. La van a jugar los chicos del clan Tío Cartes versus los chicos de Descartes. En cuestión de minutos, ya inicia esto, señoras y señores.
Muy bien, estamos aguardando que terminen de organizarse. Va, él ahí va a ver. De música le dice Sadie Escobar. ¿Cómo estás, Sadie Escobar? Un beso para vos, gracias por estar aquí. Claro que sí, estamos acompañados de la mejor música. ¿Qué mejor música vas a querer que sea? Purete dice Selegaona también. Qué suerte que les guste, chicas. Poné funk que te perreo, dice Sadie, ¿eh? Qué grande Sadie Escobar. No puedo poner funk porque me corta YouTube el copyright. Así es. Hernán dice Alexis. Muy bien. A ver los últimos ajustes. Vamos a ver que ahora tiene que iniciar. Ahí, compañero. Damos inicio entonces. Ya rápidamente. Andrei Balcevic. Hola, ¿qué dice Andrés? Andrei. ¿Cómo estás, Andrei? Muy bien. Este es el encuentro entre los chicos del clan Tío Cartes y los chicos del clan Descartes. Buena suerte a ambos clanes y que gane el mejor. Esto es 16 vs 16 de la Liga Ambarete Guaraní, señoras y señores. Bien. Pinta que va a estar reprendido este. Va a estar súper picante. Franco, suerte, dice Evelyn. Ahí está, en toda la buena onda, apoyando Evelyn también. Ya vamos dentro del avión. Tenemos un retraso de 2 minutos en el directo. Así que si no leo sus comentarios, no se apuren, porque después de 2 minutos puedo estar leyendo por el retraso para evitar cualquier tipo de inconveniente. Entonces, ahora yo estoy viendo el directo y todavía están en el lobby, y acá ya está ahí saltando. Yo ya estoy viendo que están saltando ya. Muy bien, esa es la aclaración entonces. Manden gas, mandale gas, mi bro, dice Lucas. ¿Cómo andás, Lucas? Un saludo especial al amigo Lucas F. Campos, alias el terror de la bombacha. No, mentí que está diciendo cuarentena. No, nada que ver, Gracias, Lucas, por estar aquí, apoyando como siempre, Muy bien, este es Skill, Smoke, los chicos que van cayendo ya de a poco tienen que empezar a equiparse para lo que se va a venir después de que marque la primera zona, señoras y señores. Muy bien, los chicos de negro son los chicos del clan Descartes. Ahí está. Y los chicos de blanco son los chicos del clan Tío Cartes. Qué grande, Tío Cartes versus Descarte. Vamos a ver quién se queda con la partida, No creo que la hagan fácil en ninguno de ambos clanes. Así que vamos a estar atentos a las estrategias que van a estar implementando los jugadores, quienes están desparramando talento aquí en el campo de batalla, en vivo, a través del canal. Muy bien, seguimos con todo. Es Fénix el que está en pantalla. Luis lo acompaña a Tokio. Los chicos de negro, quienes representan a los chicos de Descartes. Vamos a ver qué dicen los chicos en los comentarios. Mándale gas. Ya leí. Perfecto.
en alguna parte del mapa de Bermuda, el Luna que representa a los chicos de Descartes. Muy bien, Luna mandando un corazón, ahí lo que nos están explicando. Por su parte John que tiene las famas, la XM8 está sin casco todavía, pero tiene el casco heroico, ¿eh? Pero en enfrentamiento no te sirve mucho, ¿eh? Muy bien, pasamos con el siguiente, es Stark, casco al 1, chaleco al 1 para él. Y tiene un machete un bate, el bat. Que no sé dónde se consiguió. Este último tiempo no estuve muy prendido. Ahí está, dice el Crupi. ¿Cómo estás, Crupi? Baila por terminar. Tranquilo, payo. Bienvenido al directo, mis cuates. Vamos a ver, este es skill. Primera zona para que inicie la matanza entre los chicos. Lo juegan los chicos del clan Tío Cartes versus los chicos del clan Descartes. Vamos a bajarle la música. Creo que está muy fuerte. El juego. No, el juego no está fuerte. Ahí está, perfecto. Muy bien. Este es Taldo que representa a los chicos de Descartes. Vamos a ver, este es Sigora, quien integra el clan Tío Cartes. También así Sasuke del clan Uchiha, que se escapó de Orochimaru para venir aquí en esta sala a participar, a dejar todo de sí en esta sala. Muy bien, vamos a ver, este es Ramírez, vamos a ver qué pedo. Este es Al Capone, los chicos del clan Tío Cartes pisando terreno aquí en el mapa de Bermuda. Mándame a mí, va, dice. A ver, ¿qué dicen los chicos en los comentarios? Se fue a la B mi comentario. Mándame un saludo a mí, va, dice Cele Gaonal. Claro que sí, Cele Gaonal, un saludo muy especial para vos. Gracias por estar acompañando desde el principio de nuestro directo, A ver, tenemos marcado lo que es la primera zona. Esto significa que sí, señoras y señores, ya está habilitado lo que es la matanza entre ambos equipos. 32 jugadores, el marcador que todavía no está bajando. 32 jugadores todavía, aquí 16 representando a los chicos del clan Tío Cartes y otro 16 representando a los chicos del clan Descartes. Sos un capo, dice Oscar Loca. Oscar López, qué loco te... Qué desastre, A 41 le va y para comentarios. Un saludo muy especial al amigo Oscar López, Oscar López, que vino con toda la buena onda a acompañar ahí este directo que lo están jugando los chicos de Descartes versus Tío Cartes. Muy bien, vamos a ver quién se queda con la sala, quién se queda con la victoria. Recordemos, es eliminación directa. Luego de esto, ahí en la descripción del video podrán encontrar los siguientes enfrentamientos que tenemos para el día de hoy, Muy bien, también ahí en la descripción del video van a encontrar en mi Instagram un video que estuve grabando de una transmisión que hice. Es de un auto que no tenía conductor. Muy bien. Evelyn, después jugamos, dice Cele. Muy bien, los chicos que ya van uniendo potencia de fuego se están reagrupando cada uno para armar la mejor estrategia, para tratar de quedarse con la sala, con la victoria de la sala, una única oportunidad, así que no hay un margen de error, no hay margen de equivocación. El primer error podría ser el último, así que señoras y señores, vamos a estar concentrados. Sí, claro que sí, dice Evelyn Franco. A ver, Stark es el que está un poquito alejado de la manada. Ojo que el que se aleja de la manada lo come el lobo, seguimos con todo. Quedan 32 jugadores todavía. En la zona que va restringiéndose yo de a poco. Saludos a Cheque ¿vale? Cheque Che. Qué loco. Cheque Che. Saludos a Cheque Che, dice. Ya está, ya el saludo Evelyn Franco. Se me lengua la traba, mira, bro. Ajá, sí, añade vender.
Muy bien, vamos a ver quién se queda con la victoria. 32 jugadores, 16 representando lo que es el clan Tío Cartes y 16 representando a los chicos de Descartes. Negro para los chicos de Descartes y blanco para los chicos del clan Tío Cartes. Vamos a ver si nuestro exmandatario, el amigo Horacio Cartes, está viendo el directo. Un saludo especial para él. Así Horacio Cartes, saliente directo, Andrea Puite. Saludame, bro, dice Yasmil, bienvenido mi cuate. Gracias por estar aquí nuevamente, seguidor fiel, el amigo Yasmil. Bienvenido al directo, Muy bien. Evelyn Franco. Ya, Dani, ahí que le estaba mandando saludo a mi pilín. Te agradece mi pilín el saludo, Dani, Gracias, Dani, Ya que che, dice Evelyn. Bueno, señoras y señores, ya este es cara 14, representando a los chicos de Descartes. 32 jugadores, todavía no se mueve ese marcador, todavía quedan 32 jugadores, todavía no rompen ese hielo, todavía no se dan cariño y nosotros queremos ver ya acción, estamos impacientes, yo también, ya quiero ver reventada de chaleco y de casco, Muy bien, este es Gonza. Shenron, ¿cómo es? Shenron, ¿cómo es, Martín? El Team 7-1. Jómelo. Este es Chris, el Like, el Colt, Al Capone, Ramírez, Sasuke, Sigora también. Koa puede con todo, dice Sadi. ¿De dónde está Koa? Vamos a verlo al amigo Koa. El Team 7. Este es Koa, que está recibiendo el apoyo ahí de Sadi Escobar. Muy bien. Koa, que al parecer está planeando una estrategia bastante eficaz, por eso está quietecito ahí. Ahí ya volvió. Muy bien. Vamos a ver, señoras y señores. Nadie se quiere arriesgar, nadie se quiere asomar, nadie quiere poner su moño en la cabeza e ir de regalito. Así que la están aguantando, la están jugando con cabeza, la están jugando con zona. En pantalla está Fénix representando a los chicos del clan Tío Cartes. Muy bien, para los que llegaron recién, no se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicos, antes de que se olviden. A nivel de esa isla, Muy bien, este es Tokio representando a los chicos de Descartes. Ahí está, saludos para el clan Pibe, dice Ariel Aymar, un saludo muy especial. Y un fuerte abrazo para los chicos quienes conforman al clan Pibe. Ahí está, para el amigo Gabriel también. Carlos del Team 1, demasiado campero, dice Dani. Ya es mismo, Carlos, campeonato y no. Está dentro de la casa, Ahí está Carlos, del Team 1. Representando también a los chicos de Tío Cartes. Están aguantando posición en ese sector. Tenemos ya marcado lo que es la segunda zona. 1 minuto para que esta zona empiece a restringirse. Seguimos con todo. Este es... este es lo que quería. Ya pillé, Evelyn Franco. Este es Shakeche. Ahí está, Shakeche. Koa mi tentación, dice ese Escobar. Muy bien, este es Shakeche 777. ¿Será que es de la eSport 777? No creo, pero tiene mi misma terminación, ¿no? Yo también tengo la 777. Muy bien, a ver, 32 jugadores. Ahí está en pantalla Ramírez, que está viendo qué pedo. Dani, avanzando los chicos de Descartes. Todavía no tenemos ninguna baja en esta sala. Ahí está virgen el marcador. Así como tú. No, mentira. Muy bien, este es Barraza. Barraza representando a los chicos de Descartes. Este es Shakeche. Ojo que el Team 1 ya tiene compañía. Este es Darken. Darken, que ya recibió algo de daño. Darken representando a los chicos de Tío Cartes. Pompón, que lo acompaña. Muy bien, este es Carlos. ¿Por qué decía, Pompón, que ya le dieron pompón y le dieron piso? A ver, lo está levantando Darken. A ver quién está llegando por ese costado de ese sector, Martín. Este es Luna. Luna, que recibió también cariño de parte de sus compañeros. Se tuvo que cambiar de posición para buscar otro ángulo de disparo. Luna tratando de conectar algo de daño con esa M60 de velocidad de disparo. Ahí está, tremendo, quemando chalecos en ese sector. Este es Luis.
A ver, no pudo conectar. Ojo que lo tumbaron a Luna. Ahí se va al rescate Luis. Adelante para él, Luis. No hace falta. El desnivel es suficiente. Buena cobertura para que Luis le dé otra oportunidad a Luna. Mientras que Carlos también le está dando oportunidad a su compañero en ese sector. Ahí graba y envíame a mi cuate y le vamos a descalificar. Pero sin pruebas no te puedo hacer nada, mi cuate, Muy bien, vamos a ver Ulises llegando con todo en esa posición también. Vamos a verlo a los chicos del Team 2. Acá Martín me dice que el Team 2 tiene acción. Es Luis, tremendo el daño con la SM60. De a 30, no tenía el chaleco. 25. A ver, este es Luna, Mafia que los acompaña. Y los chicos de Descartes son los que están en pantalla ahora mismo, que están de negro. Por su parte, defendiéndose desde la otra posición, los chicos del clan Tío Cartes. Ahí está conformado por John, Stark, Smoker, Smith, o como es Skill. Ahí vamos, Hola, Lugo, Ignacio Benítez. Va, Lugo. Va, tema, Lugo. Tranquilo, Pablo. Muy bien, seguimos. Este es Smoke. Smoke en esa posición, aguantando, decide retroceder, cubriendo esa zona para que ningún enemigo se asome por ese sector. Vamos a ver, ojo que lo tocaron muchísimo al Diosito. El Diosito que casi lo crucificaron. Se está recuperando la vida rápidamente. Nico. A ver, Taldo también tratando de conectar con esa M60. Muy bien, todavía 32 jugadores. Ya les dije, iba a estar bastante picante esto. Nadie todavía se muere, nadie se quiere regalar. ¿De qué ciudad soy? Soy Gabriel Aymar. Soy... Hasta que vivo en Asunción, pero fui mal criado en la ciudad, en el departamento de Misiones. Así es. Estuve por Encarnación viviendo también unos cuantos tiempos. A recorrer Plata Bahía se subió, Así que... Arriba, no. Muy bien, seguimos con el enfrentamiento. Vamos a dejar de hablar del amigo 41 y vamos a seguir con lo nuestro. Que están los chicos de Descartes ejerciendo presión, aguantando en la posición. Los chicos de Tío Cartes, 32 jugadores todavía en el campo de batalla. Tenemos lo que es ya... A ver, la restricción de la tercera zona ya del juego. Ojo que la zona los está obligando a encontrarse. A ver cómo va a terminar esto. Cualquiera de los dos equipos pueden quedarse con la victoria. Todavía no está decidido nada. Todavía no ha pasado nada. Hasta el momento se dieron puros cariñitos, pero nada, no concretaron nada todavía. Ninguna kill, ninguna baja. Así que esto se está aprendiendo cada vez más. Se está volviendo cada vez más interesante, A ver... Vamos a ver este Taldo. Vamos a ver cómo termina esto. ¡No! ¡Corre! Ya piró. Rápido. Rapidito, o sea. ¡Qué loco, Mary Jane! No sé, ¿qué? Alexis Zoila dice. No le conozco, Ya Yamil no le conozco. Vamos reconectando rápidamente antes de que se maten. Ojalá que todavía no haya... Todavía no hay kills, Martín. Todavía no hay kills, me dice acá el amigo Martín. Así que... Tranquilo, Dale, pues. Ahí está. Muy bien, tenemos una primera kill recién. Este es Smoker. Smoker, vamos a ver. Carga. Ahí está, tenemos ya... Ahí está, Kepio, hiciste, Lugo. No dice nada, Lugo. Tío Garena fue, Lugo. Muy bien. Este es Luna. Ojo que los chicos de Descartes sufrieron la primera kill. Evelyn Franco, me pegas y me llegué a Evelyn Franco. Tranquilo nomás. En la sala solo macanear o borear. Muy bien, pero no pasa nada, estamos ya de vuelta. Estamos con todo, ojo que tienen ya los chicos de Tío Cartes. Reventando cabeza. ¿Quién es? Darken. Darken es el que está reventando por esa posición. El lazo que va restringiéndose ya de a poco. Los obliga a los jugadores a encontrarse. A ver, lo vemos a Mafia. A Mafia que está equipado con ese aquí M8. Luna también llegando en ese sector. Los chicos del Team 6, me dice Martín. Vamos a ver los chicos del Team 6. El Like es el que está en pantalla. El Like está equipado con esa UMP. Mucho cuidado que el defecto puede ser muy traicionero. Dani se sube el like también en ese sector. A ver, 26 jugadores. Los chicos de Descartes son los que están metiendo presión. Sarket ahí tomando ya posición en la nueva zona. Vamos a ver cómo va esto. ¿Qué pasa? A ver. Smoker, el Team 6 me dice Martín.
Estos son los chicos de Tío Cartes. Este es Al Capone que está en pantalla, señoras y señores. Apale, tampoco. La pilla, es negro. Ahí están los chicos del Team 8. Barraza. Barraza con cara de Dani. A ver, Dani, tremenda reventada de cabeza por parte de Dani. Anina dice, a ver, Dani, que reventó esa cabeza y decide avanzar ya lo que es la siguiente zona. Carlos ya murió, dice. ¿Cómo va la Carlos ahí? Ya, a ver, este es Dani. Dani recibiendo mucho daño, creo que es BSS. Se cubre Dani. Seguimos. ¿Dónde están todos los chicos? Ya murió ya Carlos del Team 1 que ya desapareció. El Team 1 era el amigo Carlos. Muy bien, Mafia el que está llegando en esa posición. Los chicos de Descartes tomando ventaja ahí en esa zona. Lo vemos a los chicos del Team 5. Vamos a ver cómo termina esto. Lo reventaron a Sasuke. No pudo usar su Genjutsu. Su ojo le entró una arena en el ojo. No pudo utilizar el amateur. No, ¿qué está diciendo? 49 transmitía en guaraní, capé y jamba. Ese es de gente, te digo. Porque es gente de la guaraní. Te venía, entonces yo para tuya y te... Muy bien, Ramírez es el que casi lo reventaron. Ramírez lo dejaron sin casco. A ver, Sigora también. Ojo que Chris se convierte en la kill. Vamos a ver dónde está Chris. O Cañiza y la Chris. Muy bien, todavía siguen pie los chicos de Tío Cartes. Este es Stark pisando terreno los chicos de Tío Cartes. Quedan 14 jugadores. Nachito que está representando a los chicos de Descartes. Vamos a ver, esto está por terminar. Es final de fotografía, va a ser. Todavía vamos. Nachito que se convierte en la kill. Se está cerrando la zona. Luna, Luis. ¿Quién queda? Ramírez, ahí que se eliminó. A ver. Gonza también llegando ahí, queda un solo jugador y es victoria para los chicos del clan Descartes. Tremenda sala acabamos de ver, señoras y señores. Tremenda partida. Qué buen versus. Sí, señoras y señores, la ganaron los chicos del clan Descartes con un solo jugador vivo. Y fue Luis quien le dio la victoria a su clan. A Luis con 4 kills le da la victoria a los chicos del clan Descartes. Sí, señoras y señores. Qué tensión, dice Celegadona. Hasta se nos fue, salimos de la sala, volvimos otra vez. Fue un... No quiero mencionar, pero... Muy bien, vamos a pasar al siguiente enfrentamiento ya. Ya van a ingresar al campo de batalla. A ver, ¿quién? Los chicos de Druggy Trap. Los van a enfrentar los chicos de 4X Team. Gente, misa. Un solo jugador se quedó en pie. Un solo jugador. Saludos desde Alemania, dicen. Un saludo muy especial al amigo que nos está viendo desde Alemania. Gracias. ¿Quién es? Ahora que no se porque al leña mojada la computadora. Gabriel Aymar. Ahorita Gabriel Aymar, después pasarme que le bajaste, Está fuerte parece. Muy bien, vamos a ver si tenemos ya ID y contraseña para lo que va a ser ya la tercera sala. Y hoy traba la música y nada. Bora hacer. Muy bien. Oye, pura güey, que dice, casi que yo 3 minutos antes. 12:08, ¿no? Muy bien, a ver, Martín, tengo ya ID contraseña. 65 43 018. Y la contraseña es 108. Más uno proba vaina. Más uno otra proba vaina. Muy bien, estamos ya en lo que es el tercer enfrentamiento ya de la noche. Digo, padre.
Let's go. Obvio. Muy bien. Vamos a ver quiénes tenemos aquí. Ingresando en el campo de batalla. Ahí está Candia S. Ahí está. Teorema. Carlos Sebas Taurón. Daipórico Andema. Zoom. Juan. Eric. Queño. Oqueño. Romero. Raka. Crimi. Los chicos de... A ver. Los chicos de Druggy Trap. Por el otro lado, los chicos de 4X Team. Ahí está Kenny, Now, Zink, Niga, Gaby, Fritz, Keo, Beviño, Pipo, Porky, Sebas y Level. Entonces son los que representan los chicos del 4X Team. A ver. ¿Viste el partido de Barcelona? Dice Gabriel. No. Estaba durmiendo. ¿Qué? Sí, 8-2 perdió. Sí. Fueron hackers, o sea que he visto que Messi dijo que fue hacker, usaron hacks. Así que... Casafire. Toma tu like, dice Gabriel, Gracias, Gabriel. Qué grande, mi cuate. Teorema, mi amor, dice Dan Araceli. Gracias a Dan Araceli por estar aquí, Un saludo especial para vos. Dice, Oli, dice Dice. ¿Cómo estás? Bienvenida. Pónganse cómodos. Ahí están ingresando los chicos de Druggy Trap. Los van a jugar con los chicos de 4X Team. Esto se va a prender, señoras y señores. Es la tercera sala ya de la noche. Una película de terror. Murieron todos. Muy bien, esto es la Liga Ambarete Guaraní, señoras y señores. El 16 versus 16. Eliminación directa. ¿Qué club sos, JP? Dice Gabriel Aymar. La verdad que no soy muy apasionado del fútbol, porque estoy muy en contra de la violencia. Por eso prefiero reservar eso. Me reservo eso. Elías Narváez, el que tanto me quiere jugar PvP, ha aparecido el amigo Elías Narváez. ¿Cómo estás, mi gran amigo Elías Narváez? Y justamente damos inicio, Martín, damos inicio a la tercera sala. Lo juegan los chicos de Druggy Trap versus los chicos de... los chicos de 4X Team. Muy bien. De negro, vamos a ver quién vinieron los chicos. De blanco vinieron los chicos de 4X Team. Y los chicos de Druggy Trap vinieron de negro. Buena suerte a todos, que gane el mejor equipo. 27 jugadores nada más entraron. Vamos a ver cómo termina esto. Llegó el moderador del chat, el amigo Elías Narváez, qué grande, va a tener tiempo para de estar moderando. Antes de moderar, ni de frente, nada, Elías, tranquilidad, no me entendés, 12-8. Muy bien, ya estamos dentro del avión, 27 jugadores, no sabemos quién. A ver, los chicos de 4X Team entraron con uno menos. También así los chicos de Druggy Trap. Sí. Está igualado, Fuerza, bro, saludos a todos, éxito siempre, dice Ramiro. Muchas gracias, Ramiro, por tu buena onda, mi cuate. Un saludo especial para vos.
Muy bien, tengo que cablear a veces mi internet porque ando y coño la antena. 80.000 hay picadas ya. Alright, tío. Muy bien. Este es Carlos, el que está cayendo en ese sector, en algunas partes del mapa de Bermuda, a equiparse. Recordemos. ¿Qué pasó aquí, Coño, día hace. Ahí. Año no pude. De entrada no pude. Vamos a ver cómo lo resuelven. Carlos es el que estaba cayendo en esa posición. A ver, yendo a su oración para Carlos. O yo cate ahí, a ver si puede retroceder. Ojo que Niga se convierte ya en la primera kill. El Team 5 sí, por eso te digo, ¿Qué está pasando, ¿Alguien cayó mal? De Coaimaba. A ver. Lo tenemos en pantalla Niga, que ya se convirtió en su primera kill. Los chicos del Team X Team. ¿O cómo era? ¿Y cómo es? Aniga. Aniga, haciendo daño por ese sector. Ya lo tumbaron también a Niga. Con AM60. Le dieron piso. Se puso a buscar monedas también. Y lo terminó llevando Eric. Ay, conectado a la internet. Conectado yo de Twitter. A ver, dice Elías Narváez, este es Kenny. Kenny, el que está en el sector acompañado de... No, acompañado de Ojaño y Kenny, ya lo tumbaron a Kenny. Estos son los chicos de Drunny Trap también llegando en esa posición. No, no sean tóxicos, No sean tóxicos, ahí no va a ser tóxico ya. No, no apoyo yo esa toxicidad, No apoyo, estoy en contra. Oye, pues ya podemos mote, UPM, pende toco y te ahí. Pende la sosa. Podemos también pende tóxico calla. Muy bien, esos son los chicos de. Ahí está. Pero tóxicos son no. Yo haría lo mismo, Yo también me eliminaría. Sí, claro que sí, Esas cosas no se hacen, La toxicidad en su máxima expresión, Ni por más, la humildad es muy importante, es fundamental. Siempre hay que ser humilde, por más que sea pro, de jugar, ni pensar, puntamente donde jugar, para, ni humilde en ese socio, a nivel de las pechas, Y ahí está ahí la pesa, Pero bueno, ahí se, ya. Vamos a ver el 3-1, Tabrón, de cuál va, compadre. Vamos a ver qué me dicen los organizadores. Bueno, ganaron los chicos de Drunny Trap, Perfecto. No quiero más verlo, Discúlpenme, pero no quiero más verlo, Después de ver semejante barrabasada, No quiero más verle a esto, Ganan los chicos de Drunny Trap, dicen. Los chicos de negro ganan. Muy bien. No, yo estoy muy en contra, Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente sala ya rápidamente. Nos van a jugar los chicos de veteranos. A ver, estos los chicos de Master Fire. ¿Cómo te va a abrir? Ah, me asustaste, Pon una carga. Ah, sí. Vamos a ver qué dicen los chicos en los comentarios. Terminó, ya dice sí. Ganaron los chicos de Drunny Trap. El encuentro, El siguiente encuentro va a ser entre los chicos
El último, no, va a ser el penúltimo. Los chicos de veteranos versus Master Fire. Master Fire, digo bien, ¿eh? Perfecto. Vamos a esperar que nos pasen ID y contraseña. Saludos para Vale, ahí va, Team Paisa. Listo, para parte. Ah, Muy bien, seguimos en vivo y en directo a través de nuestro canal. Van a jugar los chicos del clan veteranos versus los chicos de Master Fire. Va a ser una sala bastante picante. Ojalá que sea digno de ver, no como acaba de pasar. Que no sé ni qué fue eso. Pero bueno. Qué loco, qué pena, dice Elías Narváez, ¿eh? Y sí. Son cosas que pasan, ¿eh? Uno se tira mal y todo eso, ¿eh? Pero todo es cuestión de humildad, ¿eh? La humildad habla muy bien de la persona, habla muy bien de los clanes, de los equipos. Anea pro apoyo, se dile que ya, claro. Apoyo mi cuate, saludos, mi cuate, los chicos de Oviedo Prime. Muy bien. De Yasmina Espínola. Se tiró mal uno de los equipos, ¿verdad? Y resultó siendo ganador el que se tiró bien. ¿Te digo bien? El Druggy Trap ganó el encuentro anterior. Pero he visto una escena muy tóxica que no sé si puedo quitarlo de mi mente, ¿eh? Parece que voy a soñar con esa escena. Yo si era el tipo que estaba ahí, iba a salir nomás, el toque iba a salir nomás ya. Esos tres que se pusieron a hacer en moto ahí. Entre tres contra uno. Sí, yo era uno y le tumbaba a los tres ahí, le iba a hacer el moto, sí, porque eran 3 versus 1. Pero entre tres tumbarle a uno y hacerle el moto otra vez encima ahí. Se vale te dice. Mira. No, déjate joder, mi cuate, ¿eh? Ojalá no sean tóxicos, dice. Sí, ojalá que no, mi cuate. Ojalá que no sean tóxicos como los que ganaron la sala. No hay yo, no. Así es, Elías Narváez, ¿eh? Vaya pues, Elías. ¿Qué me contás? ¿Qué tal el estudio de Elías Narváez? Va ahí la estudio, ¿eh? ¿Clase virtual o cómo? Muy bien, me acompaña acá el amigo Martín. Nunca más puede subir. Aquí se va.
De las cuales estas clases virtuales matan, dice Thais. Va a ver, tranquilo, Páez. En los estudios, sí, clase virtual de lunes a viernes y los sábados tengo un cursillo, Pero igual, todo sacrificio luego tiene su recompensa, mi cuate. Así que a meterle duro, a echarle ganas y a no rendirse, por sobre todo, que la perseverancia te hará llegar muy lejos, Muy bien, así es. Muy bien, Eduardo Escuadra, vaya a jugar. Hola, comando, dice Jorge Barrera. ¿Cómo estás? Amigo Jorge Barrera, un saludo muy especial y cordial a los chicos quienes conforman el clan ABTV. Qué loco está Martín, ¿se toma? Ahorita, ya de antemano yo predije lo que ibas a escribir. Amigo Jorge Barrera, grande el amigo Jorge, un crack. También, a rango heroico. A Poppy le canto. Bueno, tenemos ya ID y contraseña. Es 65, 60, 247. El año del terror.
Fabián Aquino, ¿cómo estás? Fabián Aquino, bienvenido directo a mi cuate. Muy bien, ya están ingresando ya de a poco los chicos. Que va a ser ya el enfrentamiento entre el clan veteranos. Entre los chicos del clan veteranos y los chicos... A ver... de Masterfire. Así es, el formato 16 versus 16. Bien, bro, dice Fabián Aquino. Qué suerte, mi cuate, me alegro que estés bien. Muy bien, están ingresando los chicos, quienes van a ser protagonistas ya de esta cuarta sala ya, que estamos transmitiendo aquí en vivo a través del canal. Estamos con toda la buena onda, con toda la buena vibra que nos caracteriza aquí, como siempre. Está ingresando ya Cano, Rodri, Facumar, Ángel Mo. Los chicos, a ver, no sé todavía, los chicos de veteranos van a jugar, estos son los chicos de veteranos, por las iniciales, contra los chicos de Masterfire. Ahí están los chicos de Masterfire. Muy bien, perfecto. No me queda más que desearles buena suerte a todos y que gane el mejor equipo. 16 versus 16. Eliminación directa. Esto es la Liga Varete Guaraní. Sí, señoras y señores. Les invito a que vayan dejando su buen like antes de que se olviden. No cuesta nada y es gratis. Sergio Adrián, sí, Fabián Aquino. El terror de las cuentas, amigo Fabián Aquino. ¿Cómo andamos? El terror de las cuentas de Google, me acuerdo muy bien de vos. Gracias a mi gran amigo Fabián Aquino. Qué grande, Muy bien, de a poco los chicos van ingresando al campo de batalla. Bienvenido nuevamente al canal, Fabián Aquino. Me da mucho gusto tenerte de vuelta por aquí,
Muy bien, recordemos las... Ok, ahí va. En la partida que tuvimos, la primera partida la estuvieron jugando los chicos del Team M60 versus los chicos del Team CDF. La ganaron los chicos del Team M60. Muy bien, 20 horas estuvieron jugando los chicos del clan Tío Cartes contra los chicos del clan Descartes. Quedaron victoriosos los chicos del clan Descartes. Con un solo jugador se quedaron con la victoria. En las 20-30 horas tuvimos el enfrentamiento entre los chicos de Druggy Trap y los chicos de 4X Team, donde los chicos de Druggy Trap salieron victoriosos por cuestiones técnicas. Los chicos de 4 Team se tiraron mal y por ende los organizadores le dieron la victoria a los chicos de Druggy Trap. Yo no tengo nada que ver, no tengo nada que ver con la organización, aclaro nuevamente eso. Yo solamente transmito allá en Baraire, ¿sabes? Ahora mismo lo tenemos en el campo de batalla, ya listos para jugar los chicos de veteranos versus los chicos de Master Fire. Y la última sala la van a estar jugando, luego de esta sala la van a estar jugando los chicos de JG y Sport y los chicos del clan Garra. Muy bien, se viene mucho más todavía aquí a través del canal, así que si es que no te has suscrito, mi cuate, te invito a que te suscribas y le dejes tu buen like. A ver... Le fuerza a mi procesador i7, i7, Intel Pentium. La música de YouTube le fuerza, qué loco, no quiero imaginar lo que va a ser jugar un juego, ¿no? Qué raro. Muy bien, esto está por comenzar, señoras y señores. Ya por un lado está Facumar, Cano, Rodi, Ricky, Arquinos, Edgar, Juancha, Ángel D, Omega, Derris, Cami, Rodas. Está Hulk, Ever, Angelmo y Mandu. Muy bien, representando a los chicos de Master Fire. Por el otro lado está Jefe, Gots, José, Mati, Meti, Jorge, Paint, Líder. Está, a ver, Sync, Peter, Niga, Kiva. Representando a los chicos del clan veteranos o del team veteranos, no sé. Ya se ver, ya quería ver.
Vamos líder, dice Isa Bustamante. ¿Cómo estás, Isa Bustamante? Gol, dice Ramiro Pro. Sí, vamos a iniciar, 49 PCB. Necesitaba algo Derlis ya. Un saludo muy especial para Derlis. Me cae mal, Pero, un saludo muy especial a los chicos de Masterfire. Ahí que van a estar desparramando talento hoy en el campo de batalla contra los chicos de veteranos. Vamos a ver quién se queda con la partida, señoras y señores. Buena suerte a todos. Y que gane el mejor. ¿Quién falta entrar? Falta una escuadra y toda veteranos, Una escuadra entera falta de los chicos del clan veteranos o del team veteranos. ¿Sabes qué es clan o team? Voy a preguntar ahora. Hernán Jara, ¿cómo estás, Hernán Jara? Muy bien, los chicos del clan veteranos entonces se enfrentan a los chicos del clan Masterfire. Estamos esperando una escuadra entera de los chicos del clan veteranos. Combatir el mal es nuestra misión. Sabía de memoria el tipo. Abro Facebook y se va a colar mi computadora. Voy a ver si sobrevive. Buenas noches, dice Guido Antonio Melgarejo. ¿Cómo estás, mi gran amigo Guido Antonio Melgarejo? Bienvenido al directo, mi cuate. Muy bien, ponete cómodo que los van a jugar los chicos del clan veteranos versus los chicos del clan Masterfire. Tuvimos ya un encuentro entre los chicos del team M60 versus los chicos del team CDF, de la cual resultaron victoriosos los chicos del team M60. Seguidamente jugaron los chicos del clan Tío Cartes y los chicos de Descartes, y se quedaron con la victoria los chicos de Descartes con un solo jugador. Fue una tremenda sala. Luego jugaron los chicos de Drugitrap y los chicos del 4X Team, en donde los chicos de Drugitrap resultaron victoriosos por decisión técnica. Muy bien, ahora mismo la van a jugar a los chicos de veteranos a versus Masterfire. Así que les invito a todos a que se pongan cómodos
Y recuenten con ese buen like que los chicos ya van terminando de entrar a la sala. Estamos por empezar. Esto está por empezar. Voy a compartir el link nomás un ratito ahí en el grupo. Bien, mais Andrés, qué grande. Wiwi, bate coi, Wiwi, tranquilo paina. Pues, Alex YouTube, va la oportunidad, Alex YouTube, tranquilo payo. Tranquilidad total. Saludos para John, hermano, de parte de Perú. De sí, porfa, dice. Ya está Perú, mi cuate, A Mati, dice Arturo Barreto. ¿Cómo andás, Arturo Barreto? Muy bien, no se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicas, Gañe por un poco de dinero. Veteranos de que van allá, ya para más, Go, go, dice Ramiro Pro. Todos queremos ver ya, todos queremos que inicie ya la partida, Cami, de Masterfire, mi amor, dice Hernán Cara. Ese amor hay no, mentira. Muy bien, vamos a buscarle a Cami, Muy Cami. Cami, ¿dónde te metiste, Cami? Ahí está Cami, Cami, Bank. Ahí bien, a ver, Masterfire. Ahí te están saludando, el amigo Hernán Cara. Muy bien. Ya están terminando de ingresar ya los chicos. Estarán full ideando las estrategias que van a estar implementando para poder tratar de quedarse, de adueñarse de esta cuarta sala ya, que es la Liga Bareté Guaraní. Así es, señoras y señores, eliminación directa, 16 versus 16 es el formato de juego. Y para hoy sale la habitual, hay cuál, o me ando así cuál, no, o sea, ya vi el video, Tremendo jugador el amigo Paraguay. Pero sin celular, ¿dónde va a jugar? Ni habría algún porno, man. Pepe, ¿dónde va ahorita? Alan Inmortales, dice, ¿Cómo andas, Alan Inmortales? Un saludo a mi cuate, bienvenido al directo, Piti, el doggy, a nivel de KU, dice Piti. ¿Cómo anda mi gran amigo Piti? Ahorita Piti, Bate codo, Piti, no la tía, Un saludo especial a los chicos quienes conforman el clan Sin Miedo. Muy bien. Yaumina por ser viernes, bien, livianito. Pero, estamos esperando que dé inicio la sala de lujo y opa que guaso ajeno dai veo del lujo y ya guau unos videos ahora dai por igual de veo cómo la hecha pulir el que puede líder ese Antonio no 2 días tuve de guardia se yucamos algo de guardia esa va muy cuál se diga pero estamos aquí 100% todavía aquí vamos a meterle duro todavía nos quedan 2 salas por transmitir. Esta de los chicos de Masterfire y los chicos de veteranos. Y luego los chicos... ¿A qué? Hay por clase de copia tiene. Los chicos de JG y Sport y los chicos del clan Garra. Como me veo a botar de memoria. De Red. O de Red. De Red. Va la oportunidad. Tranquilo, payo. Bien, estamos en vivo y en directo, aquí desde Asunción, Paraguay, para todos ustedes, con toda la buena onda, con toda la buena vibra que nos caracteriza, para traerles un encuentro más de la Liga Bareté Guaraní,
Lo van a jugar los chicos de Master Fire contra los chicos del clan veteranos. Esto está por iniciar, señoras y señores. No queda nada más que desearles buena suerte y éxitos a ambos equipos. Ahí Martina va a jugar y él va a inaugurarla y la puede fondo. Muy bien, a ver. Anda tranqui nomás, 12-8 dice ahí Antonio. Así tiene que ser, 12-8, como lo fue el mes pasado. A ver. El veterano 100% dice Erika Vallejos. ¿Cómo estás, Erika Vallejos? Bienvenida. Ojo, my lado dupla dice. Allá a las 3 de la mañana de barro hoy pio hoy. Pero, Rusia y Taiwán, pero ella, pues, parte de eso, ahí va. Así, no decoramos, Fuerza de los amigos de Master Fire, dice Ábalos Paraguay. Y ahí grande el amigo Ábalos Paraguay, que vino nuevamente a apoyar a los chicos de Master Fire. Un saludo muy especial a los chicos del clan Bramita. Marina Molina, Saupe, dice Marina Molina. Tranquilo, página Marina. Va, esa página mitad cuña. Me pone una página o. Me pone ahí. Muy bien, vamos a dejar de decir estupideces y damos inicio a lo que es las cuartas horas. Lo juegan los chicos del clan veteranos versus los chicos de Master Fire. Buena suerte a todos. ¿Qué es del mejor equipo? Los chicos de Master Fire vinieron vestidos de blanco para esta ocasión. Mientras que los chicos del clan veteranos vinieron de blanco, de negro. Esa ahí, pama. Muy bien. Voy a poner la música del otro. Ahí está. No. Ahí está. Marina Molinas. No, ya te leí todo, ya te comentario, Marina Molinas, mate borracho. Tranquilo. Muy bien, vamos a ver. Nega, buena y Antonio, no. Saludos, dice Iván Saucedo, que grande el amigo Iván Saucedo, que nos ve desde el otro lado. Iván Saucedo, que es el niñero de turno, no, que dice 41. El amigo Tortu, que nos está apoyando desde el otro lado. Aguante Comando THC, dice el amigo Tortu, que grande el amigo Tortu. Acá te mando un saludo, Martín, dice, te manda un beso en la cola, dice. No, mentira, la vemos caer al amigo Ever que representa a los chicos de Master Fight. A ver quién más está ahí. No. Ever, que está cayendo en ese sector de 31 jugadores. ¿Quién no entró? Uno entró con uno menos, porque tenían que ser 32. No, pero no apareció. Ah, sí, el Team 1. Aguante sin miedo, dice Guido Antonio Melgarejo. Ya está, ya, amigo Tuki. Calidad con K, Che socio tuya, Kiraguazú. Che socio Kiraguazú, carnicero bragueta, cuñada jeta, buen pastor. Al revés a esa, Primero cuñas está buen pastor, güey, Kiraguazú, carnicero bragueta. Bien, seguimos. Yanni es la que está en pantalla. Yanni que está en las quiebras. Yanni que no tiene todavía arma. Ahí agarró una escopeta. Él tiene ya. Vamos a ver la jefe. Jefe que vino de blanco. Jefe representando a los chicos del clan veteranos. Voy a bajar la música. Porque... Vea, apareció el volumen. Ahí está, bueno. Este es Roddy, que se tomó por ese barril y lo acaba de destruir. Muy bien, seguimos con todo, 31 jugadores. Los chicos de Master Fire ingresaron con un jugador menos. Ricky es el cabeza de caca. Y literalmente tiene una cabeza de caca. Así que no creo que se enoje por eso. Muy bien, este es jefe. Los chicos de ambos equipos equipándose con todo. Ya para lo que va a ser la batalla. Después de que marque la primera zona. En pantalla, Juancha. Lo sigue Ángel D. Muy bien, este es Mete. Jorge, el líder. Este es Pain. Muy bien, Pain, que se está aproximando en el sector. Falta 1 minuto 30 para que marque lo que va a ser la primera zona y habilite de esta forma la matanza entre estos equipos. Un chaleco al 3 había tirado ahí. La suerte que tienen algunos. A ver. Muy bien, seguimos con todos. Seguimos con todo y con todos. Hulk es el que está en pantalla ahora mismo. Hulk que representa a los chicos de Master Fire. Recordemos que no existe un margen de error para esto. Solamente una sala, una oportunidad. Es eliminación directa. Espitale a Kami, dice a los inmortales. Vamos a ver a Kami. Sí, claro que sí, mi cuate. Ya se resuelve, Kami, recién. Ahí está Kami,
Kami, que representa a los chicos de Masterfire. Muy bien, no se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicas, no cuesta nada y motiva bastante a seguir trayéndoles más de esto, más versus, más torneos, más ligas. Más ordenadamente. A ver, vamos a ver. Derlis es el que está en pantalla ahora mismo. Un saludo especial al amigo Derlis, quien conforma el clan Master. El clan Vida. Disculpame, Derlis. Este es el clan Masterfire. Muy bien. Ahí da, tu momento ha llegado, Derlis. Gracias, Tembo. Vamos a ver, este es Jorge. Muy bien, cualquiera puede quedarse con la victoria todavía. 31 jugadores en el campo de batalla. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo desde el otro lado de la pantalla. Gracias por estar acompañándonos en esto que es la Liga Ambarete Guaraní. En la cuarta edición ya de lo que va. Muy bien, este es Edgar que va a usar el propulsor. Muy bien. Me acompaña a espectar la partida el amigo Martín. Se reventó ahí. Se reventó Juancha. Muy bien, mete. Vamos a ver cómo la juegan. Si lo juegan a puro rush o si van a aguantar hasta el último. Es cuestión de cada equipo. Estrategia de cada líder de equipo. Así que vamos a ver con qué habilidades, con qué estrategia nos van a estar sorprendiendo los chicos de Masterfire. Y también así los chicos de veteranos. A ver. ¿Quiénes juegan? Me dice ahí. Claro que sí, mi cuate. Lo están jugando los chicos del clan veteranos versus los chicos del clan Masterfire. 16 versus 16 en la liga de clanes. Aquí, Liga Ambarete Guaraní. Allá el Pama, ¿sabes? ¿Cómo mi Pama? Disculpa la herradura, diga yo por una pura. En la Liga Ambarete Guaraní. Muy bien, perfecto. A ver. Aguante Matías Barenga, dice Gabriel Ojeda. A ver, saludos de parte del clan Mopio. No jugamos porque dejamos de jugar. Nada, así, ¿no? Mañana voy a estar transmitiendo el directo y nada de los chicos de Mopio. Anísimo positivo, nada que no transmitimos. Ahí nada, Creeper. Muy bien, humildad ante todo, Hay que ser humilde, Aní, por lo menos. Muy bien, lo tenemos a Marquinos. Arquinos creo que es un programa, ¿verdad? De control de robótica. Arquinos. Creo que sí, si no me equivoco. Trabajo, integridad, dinamismo, no sé. Otro la idea, Muy bien, tenemos ya marcado lo que es la primera zona. Y por lo tanto, tenemos habilitado la matanza, señoras y señores. A ver, este es Ever. Peter también, que lo está acompañando. A ver. No, Evan de esa. Oña, ambay, tengo, algunos de gracia hoy se oña ayer, se hablan de gracia hoy. Pues tranquilo, Estamos dentro de todo en la viña del Señor. Los chicos de Simeón me cayeron bien por la humildad, No me cayeron mal. Recién me acabo de conocer un clan que... Sí, Dios mío. Uno con el chaval entre 3 años como ya puede que en moto esa ni que tuve. Mamá. Muy bien, seguimos con todo. 31 jugadores todavía tenemos en el campo de batalla. Vamos a ver quién rompe ese marcador, ese resultado. Quién se queda con la victoria. Puede ser los chicos del clan veteranos o los chicos de Masterfire. Vamos a ver quién. A ver. Ya, cura. Igual algo se puede leer tu mensaje. Pues si no, ya jugó Guerra Paraguay. Dice, no, mi cuate, luego de esta partida va a estar debutando aquí en el campo de batalla los chicos de Guerra Paraguay. Así que mi cuate, te invito a que te prendas en el directo. Vamos a estar en breve con ellos, Así es, Eduardo López. A los Paraguay, así es, humildad, estamos hasta la humildad,
Pero algunas personas, solamente que algunas personas hablan y no se dan cuenta de que están hablando por el clan a quienes ellos están representando. Ojo que Pain recibe mucho daño. 135 de vida lo dejaron al amigo Pain. Muy bien, a Jorge también lo dejaron muy tocado, lo dejaron más tocado que tu hermana. No, mentira, no está tocado tu hermana, te digo mentira, no está tocado, nadie le ha tocado. Muy bien, vamos a ver cómo va esto. Ángel, yo no estoy a favor de ningún clan, yo no apoyo a ninguno en específico, pero sí me gusta que sean humildes, a mí de ser la ayuda. Apoyar también, saludo a mi pilín, saludo a mi pilín, pero a pesar de ahí, pero tranquilo, no pasa nada, mi cuate, no pasa nada. Un saludo muy especial y cordial a los chicos quienes conforman e integran el clan Mopio Paraguay. Siempre va a ser mi amigo Chris y Adrián, así que por más que ellos tengan diferencias, yo no tengo diferencias con ninguno, así que tranquilo, mamá. Mañana estaremos en vivo y directo con los chicos del clan Mopio a las 6, 18:30 horas. Específicamente, una sola sala va a ser la final de un torneo que ellos están organizando. Todavía no tengo los detalles, pero ya están en mi Instagram, ahí la publicación. Muy bien, seguimos con los nuestros 31 jugadores todavía quedan. Roddy es el que está equipado con ese M14, tratando de conectar, buscando un ángulo de disparo. Muy bien. Erika Vallejo, ¿cómo estás? Así no es Erika Vallejo, no pasa nada, Erika Vallejo, muy bien, vamos con el Team 4. Erika Vallejo... Erika Vallejo esa mañana, ojo que los chicos del Team 4 tienen compañía. Es Jorge, es que está tratando de conectar algo de daño con esa AN. A ver, fíjate la Cami, dice. Vamos a ver la Cami enseguida. Este es Cami, Cami que está todavía aguardando posición, aguardando el mejor momento para abrir fuego. Muy bien, los chicos de quién, Martín. ¿El Team cuándo? Bueno, gracias. A ver cuando nos invita Cris a mudarse a casa de hoy un página, Cris, Cris de hoy tiene un página, así que tú ya por la paso y nada, junto, pana. Tranquilo. Muy bien, vamos a ver, señoras y señores, quién se va a quedar con la victoria. Con 31 jugadores todavía aquí en el campo de batalla. La están jugando los chicos del clan veteranos versus los chicos del clan Masterfire. Ojo que lo tumbaron a Mandu. El Team 5, vamos a ver el Team 5. Omega es el que está en el Team 5. Derlis que está en el piso. Derlis en serios problemas. Esta es Cami, vamos a ver. Cami, llegó tu momento. Es tu momento de brillar. Vamos a ver cómo la hace Cami. Cami que está equipado con la SKS. Tiene MP40, chaleco al 3 y un chaleco de cartón. A ver. Ahí está, va a destruir esa pared. Es tremenda, Vamos a ver. Rodas. Rodas, en busca. Rodas de ahí ya. El 7-3 me dice acá Martín. Angelmo es el 7-3, el que está representando a los chicos de Masterfire. Ojo que hay fuego cruzado en ese sector. Vamos a ver todavía que no se rompe el hielo del marcador. Todavía quedan 31 jugadores en pie. A ver cómo va esto. Nina y Colgati Gimnasia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque qué, porque me digo ahí. A ver, este es el enfermero José que está actuando de enfermero. Ahí está dando una eficaz ayuda. Altos conocimientos de enfermería por parte del amigo José. Ojo que lo van a tumbar a José. Casi lo tumbaron, se cura a tiempo. Esta escuadra que está ahí detrás de ese cerco, bien protegido. Arquinos es el que está metiendo presión también en esa iglesia. Con ese M14 no tiene mira. Se le dificulta bastante, por eso apuntar. Vamos a ver a Ricky, que quedó bastante tocado también. Le bajaron mucha vida. A ver, se quedó sin casco también. Le volaron ese casco. O no tenía, no sé. Muy bien. A ver, ¿a quién más vemos? Este no quiere tener problemas. Oye, Curia, tener, No, yo no quiero problemas. Dijo M14. Mientras tanto está Peter tratando de conectar también con la M14. La M14 que es bastante utilizada hoy en día en los versus, en clasificatoria. Ojo que el Team 7 me dice acá Martín. Arquino que está, no era Angelmo el que estaba tratando de disparar ahí, que era el que estaba en el piso ahí. Era Mandú el que estaba en el piso, sin casco quedó también Mandú, ahí recuperándose la vida con todo. Vamos a ver Kiva, ahí llegando en esa posición. Tenemos marcado ya lo que es la tercera zona, sí señoras y señores. Seguimos Lucas, 31 jugadores todavía no tenemos la primera kill. Que esa la estamos viendo, señoras y señores. A ver Cami que está en este sector. Ya, por ahí tengo las porquerías. Mira, a ver, Darlis, el que está en ese sector. Vamos a ver.
Muy bien, 31 jugadores. Doy Yukai, ya se quedan, atacar aquí, ya. Muy bien, lo juegan los chicos de veteranos versus los chicos de Masterfire. Esto es la Liga Varete Guaraní. Así que mi cuate, si no le diste like todavía, va a heroína, ya la de buen me gusta. A ver, eso la me gusta y en la Guaraní te dan por igual. Muy bien, vamos a ver Ricky en esa posición. Ricky, cabeza de caca que quedó. Ahí está, sí, Ricky que ya reaccionó y avanza con todo, avanza junto con Roddy, contigo, a ver, a los chicos de Masterfire, a ver, este es jefe, José que está en el piso, a ver, lo va a levantar, ahí está el enfermero José que está en el piso, ya se van al rush, los chicos de veteranos, ojo que se convierte en la primera kill, mete, es el que rompe el hielo y se convierte en la primera kill, lo sigue ya Juancha, vamos a ver. Ya los chicos se están enfrentando full rush ahí en ese sector. Este que le doblaron la cabeza, Peter. Este no quiere problemas, se quedó él allá. No, yo no quiero problemas ahí. M14. Muy bien, este es Ricky. Ricky que quedó con 4 de vida. Milagrosamente, con una bendición y agua bendita. A él no lo echaron. A ver, este es Roddy. Roddy que está guardando posición. MP40 verde para él. Tiene visualizado al enemigo Roddy. 24 jugadores quedan en la zona. La tercera zona que va a restringirse ya. A terminar de restringirse. Muy bien, este es Mati. Mati aguantando posición también en ese sector. A Mati que está sin chaleco. Vamos a ver, lo vemos a Edgar. Esta es Cami, Cami. Aguantando posición, fuerza todo. Dice Elías Narváez. Qué grande el amigo Elías Narváez. Gracias por estar aquí. A ver. Hace 2 horas y 41 PSD emite el día. ¿Quién? El Team 2. El Team 4. Vamos a ver el Team 4. Pain. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No a mí me gusta? No, a mí me gusta en guaraní. Se gusta. Ahí está el asesoramiento técnico del amigo Martín Salcedo. ¿O cómo era? Salcedo. Jamás. ¿Cómo es la? Muy bien, es Spine que está en pantalla, señoras y señores. A 21 jugadores. Derlis también que tenemos en pantalla. 47 de daño por parte de Derlis. Vamos, ánimos, chicos. Vamos a dar con todo. Vamos a dejarlo todo aquí en el campo de batalla. A ver. Eliminación directa. Así que no hay un margen de error. Ojo que Peter se asomaba por ese sector y lo dejaron en el piso. Más bien lo dejaron en el techo, porque está en el techo, no está en el piso. A ver, vamos a ver. Angelmo es el que se encargaba de darle techo a este jugador. Mortal campeón. Ahí dice José. Va la oportunidad, José. Tranquilo, payo. 7-2 me dice Martín. Este es Ever que está equipado con la SBD. La SBD que pega. ¿Para qué te cuento? Y tiene el casco al 4 que ya no tiene más chaleco ni nada. Se puso a buscar moneda ahí en ese sector. Ever, vamos a ver full. Cami todavía aguantando, tremenda la jugadora, pero tiene que avanzar para el efecto. Le quedan 20 segundos porque la zona se está por cerrar, se está por restringir y quedan 17 jugadores. Lo tumbaron a Juancha que está en el piso, a ver si puede levantarlo su compañero Edgar que le da piso al enemigo y le da otra oportunidad a Juancha. Así es, señoras y señores, perfecto, Yau pues dice, Yaumina. Muy bien, ojo que los chicos están con todos. ¿Los chicos de qué? ¿Quiénes son? Los chicos de Masterfire. A ver, Cami, todavía aguantando en esa posición. 13 jugadores. Roddy, vamos a ver el conteo. Ojo que quedaba por ahí en ese sector. Uno del blanco, ya lo terminaron llevando. A ver, ¿quién queda? Derlis, Cami, Rodas. Ahí está todavía Beviño. Beviño defendiéndose con todo con esa MP5, pero Cami le da el golpe final, señoras y señores. Cami se convierte en su tercera kill y consigue, a ver, creo que es victoria, Sí, consigue la victoria para los chicos
para los chicos de Masterfire. Así es, Ábalos Paraguay. Los chicos de Masterfire se quedan con la victoria de esta sala y avanzan hacia la siguiente. La siguiente ronda de la Liga Ambarete Guaraní. Así es, señoras y señores. Ahí está, quitándose la selfie los chicos, quienes están festejando la victoria. Se adueñaron de la sala, lo hicieron con 8 jugadores. A ver, Rodi. Juancha se convirtió 3 kills, Edgar 1 kill, Derlis 2 kills, Cami que se hizo 3 kills, ya, pobrecita Cami. O sea, se viene de acá, vamos a seguir, muy bien, este es Rodas. Vamos a ver así la terminan los chicos de Masterfire rápidamente. Segunda advertencia le dan, ¿verdad? Lo que pega Cami, dice Ábalos. Así es, mi cuate. Tremenda la jugadora de Masterfire, a la amiga Cami. Muy bien, rápidamente vamos a pasar con los siguientes equipos. El último equipo de la noche, sí. Los chicos de JG Sport versus el Clan Garra. Van a ser los siguientes protagonistas que van a estar peleando por un lugar, por seguirse vivo en la Liga Ambarete Guaraní. Así es, Martín, ¿se me puede enviar, por favor? ¿Entendemos ya ahí de conversación? Mira, acuérdate de tirar Lucas. ¿El Lucas llega? Mira. Ahí va. Adrián, soy. Manda saludos a ella. Está ya su manco. Un saludo especial al amigo Adrián, que va a estar debutando también aquí en la Liga Ambarete Guaraní. Muy bien, perfecto. ¿Qué oso? Es joyedita, me dice. Bien, rápidamente vamos a ingresar a la última sala ya de la noche. Tenemos ya ID y contraseña. A ver. Muy bien, ya estamos dentro de la última sala ya de la noche. Ahí está su manco encabezando el Team 1. Lo acompaña Lucky, tu vieja. Vera también. El Team 1 representando a los chicos de JG y Sport. Muy bien, también así Derles. Bye bye. Fefe. KBI. Caín. Peligro. Aarón. Chino. Ay, qué puta. ¿Cómo se hace, Muy bien, damos inicio a la última sala ya de la noche, señoras y señores. No queda más que desear buena suerte a todos. Y que gane el mejor. Digo, cuál hay pintas ya. Vinieron de Cavernícola. El Cavernícola, loco. Vamos a ver. Muy bien, lo juegan los chicos de Garra Paraguay versus los chicos de JG. Buena suerte a todos y que gane el mejor, mismas reglas, mismos procedimientos. A nivel de Motabe, una KPT.
Ese apoyo para el clan Garra desde Azotel, dice José. Ya está mi amigo José. Un saludo especial a todos los chicos que lo están viendo desde Azotel. Un saludo a los que conforman el clan Garra Paraguay. También así a los chicos quienes conforman a la eSport JG. Última sala de la noche. No se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicas. No cuesta nada. No cuesta nada. Muy bien. 29 jugadores. ¿Qué pasó? ¿De qué país? Vale, mundo. Malo de Ikea. Muy bien. Sumanco. Cayendo ya con todo. Muy bien, nos llegamos chilaza, ¿eh? Que estamos apenas, ¿eh? Podríanza, ¿eh? Qué grande el amigo Manco. ¿Por qué me pusiste así, eh? Pero bueno. Sumanco, el otro es un manga, lo que es, ¿eh? Qué capacidad el amigo Adrián. Muy bien, tu vieja también cayendo en ese sector. Que tal el 41, dice Julio Álvarez. Todo bien, Julio Álvarez, ¿cómo andamos? Mi cuate, todo tranquilo. Estamos en lo que es la Liga Ambarete Guaraní. Lo están jugando ahora mismo los chicos de JG y Sport versus los chicos del clan Garra Paraguay. A ver. Especial la invasión de Garra, dice, no sé por qué dice, y es por falso, no sé. Anime de todo, si no comenta, paitanda llora, meme. Vamos a ver cómo va esto, señoras y señores, En pantalla Bardock, ¿qué me pidieron para ver? Espectacular, al 100. Siempre dice Julio Álvarez, qué grande Julio Álvarez, A ver, ¿a quién quería ver, Julio? A nadie, A Invasión Garra, José lo que quería ver, Vamos a darle un especial al amigo Julio Álvarez, que se hizo presente aquí en el chat del directo, Con toda la buena onda, claro. El que venga a tirar mala onda, no voy a leer su comentario, Así que puede seguir esperando. A ver, Lucas es el que está en pantalla. Lucas, los chicos del clan Garra Paraguay, aquí en vivo en el canal, jugando lo que es la Liga Ambarete Guaraní. Sí, señoras y señores, vamos a ver invasiones, dice Green. Topé diré invasión, mira, voy a topar a Aitena. Invasiones, ahí está, A ver, la encontré ya a tu vieja, pero todavía no la encontré a invasión. Tu vieja se llama este jugador, peligro, la mía. Pero él le quiere ver invasiones, no a peligro. ¿Por la invasión, Ay, cámara la invasión a tope. Muy bien, este es BNL. Conformando también lo que es el equipo de Garra Paraguay, Vengador. También está Chirón, los chicos de Garra Paraguay. Por el otro lado está Bardock, Hit. Este es Ariel, los chicos de la eSport JG. Muy bien, este es Matías, entonces Matías, Carlos, Parlovi, los chicos del Team 6, también de Garra Paraguay. Muy bien, Aaron, Peligro, Caín, conformando lo que es la eSport JG. A ver, esperemos que marque la primera zona. Para de esta manera pueda habilitar la matanza entre ambos equipos. Epa, se quedó en el mapa, Eva. Muy bien, seguimos. Este es Pibe. Pibe, el que está en pantalla ahora mismo, representando a los chicos de Garra Paraguay también. El Team 4. Este es Julián, Arza y Edui. Muy bien, perfecto. Este es Fefe. Esta... KBI, por igual KBE, por igual. Muy bien, Darlis también, su Benja, Kiaras, no mentira, Kiara, y está Baradero, los chicos del Team 2, representando a Garra Paraguay también. Por su parte el Team 1, Vera, tu vieja, Lucky y Manco. Este es el Manco, su Manco, muy bien, representando a los chicos de la eSport JG. Perfecto. Quedan todavía 29 jugadores. Tenemos marcado lo que es la primera zona. Y así está habilitado la matanza entre estos equipos.
Hospital para Adrián, dice Melio Velar. Estamos viendo a Adrián recién, ¿eh? Este es el amigo Adrián, uno de los organizadores también de la Liga Ambareté Guaraní. Así que no la manques, su manco, no la manques, ¿eh? Vamos a verlo a Vera también. 29 jugadores quedan aquí. Todavía nadie rompió el hielo. Todavía no se convirtió nadie en la kill. Vamos a ver quién se convierte en la primera kill. Quién se queda con la sala. Quién avanza hacia la siguiente ronda de esto que es la Liga Ambareté Guaraní. Vamos a ver. Hola, que he vuelto, dice Gabriel Aymar. Qué grande, Gabriel. Gracias por estar aquí. En pantalla está Hip. Lo acompaña Bardock. Bardock, que es el padre de Goku. Para el que no conoce, el nombre del padre de Goku es Bardock, ¿verdad? Ahí está. Este es Chiron, el Vengador, el BNL y Dexter. Los chicos del Team Noche representando de Garra Paraguay también. Ya tenemos primera zona restringiéndose ya de a poco. Así que ojo con eso. ¿Qué clase de salud tenés, SKP? Por tu transmisión, si deseas un S10. Un S10, pero igual me quita la partida. No sé si es el celular o si es la sala, pero igual me suele quitar la partida. A ver qué dicen los chicos en los comentarios. Amigo, ¿me querés mandar solicitud? Mi ID es... Tuve que comprar otra cuenta, dice Abogado Lucas. Envíame en el Instagram mi cuenta. Acá no puedo copiar. Ahí no puedo copiar. Ese es. Te faltó decir que es repro, dice Melio Velar. Y vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver con qué habilidad nos sorprende. Buena onda, 49 PCR, dice Julio Álvarez. Claro que sí, mi cuate. Estamos con toda la buena onda, con toda la buena vibra que nos caracteriza aquí en el canal siempre, con toda la humildad, por supuesto, fundamental eso. Siempre lo digo. Oye, mi clan también es de Paraguay, dice el Gamer. Claro que sí, mi cuate. En la quinta edición podemos participar. La inscripción es totalmente gratis. Así es, te invito a que me sigas en el Instagram. Ahí abajo en la descripción del video vas a estar encontrando mi Instagram. Ahí estoy publicando todos los torneos, todos los versus, todas las ligas que estoy transmitiendo en vivo a través del canal. Así que para que no se puedan perder nada, ¿eh? Está lloviendo en Paraguay, dice Gabriel Mar. Sí, en la parte sur del país está lloviendo. Acá no sé, hace rato que no estoy mirando afuera. Pero hoy hubo un lindo sol, aquí en Asunción, Paraguay al menos, hubo lindo sol. Muy bien. Anoche lo que hizo bastante frío, estuve trabajando toda la noche y el frío que hizo fue bastante intenso. Muy bien, seguimos con todo, 29 jugadores en la zona que está restringiéndose ya de a poco. ¿Por qué está sin vida? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? No. ¿Quién era? Bardock. No sé, ya se me perdió. Ya se curó todo, seguro. Muy bien, perfecto. ¿Qué? Sí, el Team 6. Ahí está Elías, Gabriel Aymar en el sur, dice Elías. El premio es una cita conmigo. No, mentira. ¿Qué está diciendo 41? La verdad que habría que preguntarle al amigo Adrián si hay un premio o no. Y yo se lo transmito. Yo solamente hago el favor de transmitirles el torneo. Voy a preguntar, a averiguar. Pero ahora mismo están en pleno combate los chicos que están organizando el torneo. O sea que la Liga Ambareté Guaraní. Ojo, Vera que tiene... No, pero es su compañero. Ya te mandé la idea por Instagram, ese jugador Lucas. Grande, mi cuate. Luego, habrá la noche. Termino de esta sala. Y voy a estar enviando de la solicitud, mi cuate. Voy a omitir ese te quiero. Yo también te quiero, mi cuate. Ya está, ya. A ver. Este es tú. Muy bien. Anita celosa y nada, Lian Narváez, No te pongas celosa. Como siempre digo, hay 41 para todos. A ver.
Se te hace 20, ¿no? Sí, así dice Lucas Bogado. Claro que sí, mi cuate. Vamos a seguir con todo. Con toda la buena onda, con toda la humildad que nos caracteriza aquí en el canal, como siempre. Mientras tenemos ya marcado lo que es la segunda zona. Tienen que avanzar los chicos de JG y Sport. Que la están jugando contra los chicos de Garra Paraguay. Pone código para jugar después, dice Gabriel Aymar. Tengo que cortar la transmisión para que pueda terminar la liga. Porque desde las 7 de las 7 y media de la tarde estuvimos en vivo ya aquí. Full. Así es, mi cuate. Y te agradezco bastante que estés aquí conmigo acompañándome. Si te contigo, no participo. No, era una broma, José. Era una broma. Claro que no. Muy bien. A ver. Julián es el que está en pantalla. Señoras y señores, todavía quedan 29 jugadores. Él es el marcador que no baja. Vamos a verlo a su manco. Ya mandé en el Instagram, dice. Ya está, Lucas. Gracias, Lucas. El gamer. ¿Cómo estás, el gamer? Hola, bro, dice. Hola, mi bro, ¿cómo estás? Va al aporte. Tranquilo, pa. Muy bien, ahí abajo en la descripción del video está mi Instagram. Si es que se quieren comunicar conmigo. Voy a estar contestando sin ningún problema. En cuanto que pueda, de verdad. Porque hay muchos mensajes que me llegan, la verdad. Y gente. Yo participo y no, voy yo, sin participar te ganaste, ya no. ¿Qué está diciendo con el Muy bien. A ver. Los YouTube España, o sea, los dos están bordeando, uno por un costado y el otro por otro costado. Nadie se quiere arriesgar. Como siempre digo, como he estado repitiendo en todas las salas, no hay un margen de error, no hay error para cometer. El primer error puede ser el último. Ese es el lema del explosivista. El primer error es el último, el lema del explosivista. Porque Ocapundo de varias historias. Ojo que ya se convirtieron en la primera kill. El Team 5 que está con todo. No, el Team 5, no, el Team 7. El Team 7 es Hit, el que se convertía esa kill de los chicos de la eSport JG. Muy bien, perfecto. Le dan plata solo si quieren. Nadie es obligado, dice. Muy bien. Este es Ariel. A los chicos de la eSport JG que se convirtieron a la primera kill. El Team 8. El Team 8 fue el que sufrió la baja. Este es los chicos de Garra Paraguay. Muy bien, no se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicas. Que faltan 2 likes nomás ya para llegar a los 60 likes. Qué grande, los chicos estuvieron full apoyando hoy. Así que mis agradecimientos infinitos a todos ustedes. Ahí, por enviarme su key. Muy bien, este es Ariel. Para la Genki Dama. La Genki Dama de like. Muy bien, Matías en ese sector. Matías aguantando la posición también. Parlovi. Ojo que Parlovi lo quemaron de Parlovi. Es decir, retroceder Parlovi. Vamos a verlo los chicos del Team 7. El Team 7 que está llegando en esa posición. Ojo que el espaldeo. Ojo del espaldeo. Vamos a ver a Ariel Bardock también pisando ese sector, pero tiene que avanzar. ¿Por qué? Porque la zona no cierra ahí, la zona cierra del otro lado. ¿Y cuánto cobras? ¿Algún equipo te dio algo? Dice. ¿Quién es Sebas? No, no cobro nada, no cobro absolutamente nada. Sí, los que me preguntan si cuánto cobro, todo eso, le digo a voluntad, le digo. Si es que me quieren dar algo, bienvenido sea. Si es que no tienen, y bueno, le vamos a hacer el aguante si es que dispongo de tiempo. Así es, mi cuate. Estoy aquí más bien para compartir con ustedes, por pasar el tiempo. Porque, no sé, me hace sentir bien, porque estoy bien, porque es lo que me gusta hacer. Y así es, mi cuate, Este es Parlovi que está equipado con la plasma. Primero que alguien usar plasma, está permitido, Está permitido, me gusta subir videos, dice Lucas, que grande, pues dice Amin Jiménez, ¿cómo estás, Amin Jiménez? ¿Cómo está mi cuate? Bienvenido al directo. A ver, ¿qué más está por ahí? Empecé YouTube hace poco, dice Lucas Jugador. Qué grande, Pásame ahora tu canal. Creo que seguramente ha de ser yo los suscriptores, me imagino. Pues yo siempre me suscribo también a los canales de los muchachos, siempre les estoy apoyando. Les pongo ahí el link de su canal, ahí en mi descripción, para que más personas se vayan y conozcan su canal, conozcan las habilidades que tienen. Así es, mi cuate, muy bien, quedan 28 jugadores. Este es pibe tratando de conectar con esa Scar, es decir, retroceder con todo. Ojo que está un compañero de él ahí en el piso buscando algo, no sé qué se le habrá perdido a ese jugador. Ahí están con todo, granada.
Se encontró con la caballería en ese sector. Pibe que está en problemas decide retroceder. Muy bien, los chicos de JG son los que están metiendo presión, ejerciendo presión con todo en ese sector. Derlis, a ver, quedan 20 jugadores. Zeus es el que está en pantalla. Zeus que decide retroceder. Los chicos de Garra Paraguay en problemas, ya que la ventaja numérica ahora mismo la tienen los chicos de JG y Sport. Muy bien, este es Sumanco que todavía no convirtió en una kill. Sumanco ni ella motina, o sea, Yukasa, por lo menos, compañero de Yukasa, ¿cómo va la kill? No, mentira. Yeah. El 3-1, me dice Martín. Nos vamos junto a Derlis. Derlis que está en problemas. Ojo que ya lo van a terminar de carroñar. Y ya lo terminó llevando Bank. Hago video porno. No, mentira. Hago video de PvP. Mi mejor tío. Dice, excelente, Lucas. Excelente. Pásame el link de tu video. Te voy a estar apoyando con todo mi cuate. Muy bien, 17 jugadores quedan de este encuentro, de esta última sala. La están jugando los chicos de JG y Sport. A ver si los chicos del Clan Garra Paraguay. Estamos con todo aquí en vivo y en directo a través del canal 41 PSD. Esto es la Liga Ambarete Guaraní. A ver, YouTube también me paga $1. He visto que es mi ganancia hasta el momento. Que no es nada, prácticamente. Pero algo ahí, ya tengo para lo más. Algo en Yatimo para Marte. Pero hay 88 seguidores, Lucas. Algo en Yatimo para Marte. Bueno, algo y los remaps pues yugo, o remaps pues yugo. Muy bien, vamos a ver, haciendo presión y daño. Fefe es el que está metiendo presión con todo. Vamos a ver a Sumanco que trata de convertirse en su primera kill. Ojo que la zona también lo está quemando a Sumanco y tiene que avanzar hacia esa zona segura. A ver, quedan 12 jugadores nada más. Fefe tirando un besito. Lucas que se eliminó. Creo que ya es victoria. ¿Dónde más? ¿Quién queda? Es victoria, sí, señoras y señores. Hay victoria, tremenda victoria por parte de los chicos de JG Sport. Tremenda sala acabamos de ver. Opa, y Paraguay YouTube. ¿Cómo andamos, Paraguayo? Vale la oportunidad. No se olviden de dejar su buen like, chicos y chicas, 2 likes, pequeñísimos likes, faltan para los 60, Se socio, Paraguayo. Vaya capelú, vaya la tema, tranquilidad, veo. 12-8. Muy bien, es victoria para los chicos de la eSport JG. Avasallante victoria. Lo hicieron con 11 jugadores vivos. Tumanco, de las que Tumanco que fue asistencia, le robaron todito la kill a Tumanco, No hay vuelta que dar y ok, Murallari. Así es, Elías Narváez. Se cuñados paraguayo, Sí, por la hermana paraguayo se da, Un saludo a tu hermana. No, mentira, ¿Sabes cuál es hermana? Te digo otra vez, tío. De gustar, hermana. No, ¿qué está diciendo 41? 41 más. Muy bien, este es tu vieja, el encargado de la selfie, tu vieja. Qué sexy vinieron los chicos de JG Sport, Bastante sexy, Bastante varonil. Con ese atuendo de cavernícola. Muy bien, perfecto. Nos estamos quedando hasta el final, son los últimos instantes de nuestro directo, del directo del día de hoy. Nos reencontraremos nuevamente el día de mañana. Desde las 6 de la tarde estaremos con todo, con los chicos del Clan Opio. Luego de las 19:30 horas estaremos en vivo en directo con la Liga Ambarete Guaraní nuevamente. Los voy a estar esperando ahí, así que activar la campanita ahí mi youtuber con amigos, se oyen por youtuber, pero jamás la vaina. Muy bien, señoras y señores. Victoria contundente para los chicos de JG Sport. Recordemos, un vistazo atrás, el 19:30 horas jugaron los chicos del Team M60 versus el Team CDF, del cual ganaron los chicos del Team M60. Las 20 horas estuvieron jugando los chicos del Clan Tío Cartes y contra los chicos de Descartes. Ganaron los chicos de Descartes por un jugador, tremenda sala fue. 20-30 horas estuvieron jugando los chicos de Druid Trap y 4X Team, no fue la gran sala, pero ganaron los chicos de Druid Trap. A ver, los 21 horas estuvieron jugando los chicos de Veteranos contra los chicos de Masterfire. Se quedaron con la victoria los chicos de Masterfire. Y ahora, el último enfrentamiento, la estuvieron jugando los chicos de JG Sport versus los chicos del Clan Garra, de la cual salieron victoriosos los chicos de JG y Sport. Vale, ya colgamos, vale, mundo, ¿verdad? Y ahí vamos la más buena. Muy bien, señoras y señores. De mi parte. Ha sido todo por hoy. Y ahí la cuadro y cururú. No, ya pegó. La Y, me he dicho. Venga. Y ahí la cuadro. Hay un sticker de ese. El sapo.
Muy bien, de mi parte esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por tanto, perdón por tan poco. Nos encontramos de vuelta el día de mañana con más de la Liga Ambarete Guaraní. Nos vemos, hasta la próxima.